Hola, hola, muy buenas tardes, asimétricas, asimétricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, bueno, el trípode y yo todavía no nos llevamos muy bien, estamos conociéndonos y respetando nuestros tiempos. En fin, es complicado pasar del set rudimentario al set semi bien, semi profesional, si hay alguna manera de llamar a esto que tengo ahora mismo aquí. Bueno, bienvenidos a Claudio Zaldívar, bienvenido Javier, ya te veo, dame unos minutillos mientras espero que se vayan uniendo los asimétricos y las asimétricas. Están por aquí también Leandro Zapata, está Pingüino, bienvenido. Hay un montón de gente ya. Vamos a esperar un momentín. Mientras tanto, bueno, ¿qué tal? Primero, ¿cómo estáis todos y todas? Espero que estéis muy bien. Aquí en España se ha acabado el estado de alarma, así que estamos un poquito más desconfinados que antes. Y bueno, no sé, ¿cómo lo estáis llevando? Contadme, si estáis en España, contadme qué tal lo estáis llevando y si hay alguien, bueno, yo creo que muchos y muchas que nos veis desde fuera y desde por ahí, pues que nos contéis, ¿no? ¿Qué tal lo estáis llevando vosotros allí también? Y bueno, espero que estéis todos y todas muy bien, de verdad. Os mando un abrazo muy grande. Y nada, antes de empezar y mientras os vais sumando todos y todas, pues vamos a dar las gracias a los invitados de la semana pasada, que la verdad fue una semana muy bonita, muy especial, porque la empezamos con el lunes 15, la empezamos con Josep Ketglas y Guillermo Zuaznavar y con el libro El horror cristalizado. La verdad es que fue una sesión maravillosa, no podemos decir otra cosa. Es un libro súper especial y en consecuencia, bueno, pues estamos muy orgullosos de que esté en nuestra familia simétrica y por supuestísimo que lo esté Josep Ketglas y que también esté trabajando con nosotros y hayamos sacado esta edición con él, con Guillermo Zuaznavar, que la verdad que ha sido un honor trabajar con los dos. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por esa maravillosa sesión del lunes. Luego, el miércoles 17 estuvimos con Miquel Lacasta, que también estuvimos con su segunda sesión, la segunda sesión de axonométrica paseos por el voladizo, que fue también estupenda. Mira, O Navarro nos saluda desde Costa Rica. Hola, ¿qué tal lo estáis llevando por allí en Costa Rica? Contadme, cuéntanos. Que le queremos agradecer también a Miquel muchísimo esa segunda sesión de su axonométrica y nada, mandarle un besito desde aquí, a ver si le podemos ver pronto, que está en Barcelona. Y el viernes 19 pues acabamos la semana con la tercera sesión de necrotectónicas con José Ramón Hernández Correa, que la verdad también pues fue otra sesión muy entrañable, muy divertida, con esos juegos de historias, literatura, arquitectura y bueno, ilustración, que la verdad que siempre, a mí es que me alegra mucho siempre leer a José Ramón y leer con él. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que estuvisteis la semana pasada y desde aquí un beso muy grande, desde el club de lectura, muchísimas gracias. Y hoy, como ya hemos anunciado, hoy vamos a estar con Javier Fernández Contreras y su Fragmentos de planta y espacio, el sistema diédrico en Enric Miralles. Así que le voy a dar ya paso, que seguro que ya nos está... A ver qué tal va. Esperemos que, como siempre, la prueba ha salido más o menos. Esperemos que no haya problemas en el directo. Hola, Javier. Hola María, ¿qué tal? Hola, Muy... Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de unirme a vosotros. Ojo, muchísimas gracias a ti por aceptarla, por dejarte liar, vamos a celebrar casi contigo el desconfinamiento, así la salida esta. Sí. Así que nada, me alegro muchísimo de verte, de que estés bien y de que hayas venido al club, la verdad que nos apetecía muchísimo. Así Bueno, que muchísimas gracias, de verdad. gracias a vosotros siempre, María. Y nada, un placer. Y bueno, os he seguido en una parte del confinamiento desde el campo con conexión a internet muy mala, pero bueno, ya estoy, Sí, sí, ah, ya estoy de vuelta estás. a casa
nada, o sea que nada, con mucha ilusión y con la capacidad también de conectarme con una conexión a internet normal que no se cae cada 2 minutos. Que no se caiga. Bueno, no te preocupes, que a nosotros nos ha pasado incluso con buenísimas conexiones, de repente alguna sesión se nos ha ido al traste, pero no pasa nada, no vamos a llamar al diablo. Claro, exacto. Así que nada, seguro que va a ir fenomenal. Como te he explicado antes, Javier, si quieres, como hago siempre con todos los invitados y con todas las invitadas, os presento siempre un poquito, doy unos pequeños rasgos, tampoco me entretengo mucho, pero sí para que por si acaso hay alguien ahí detrás, pues que no sepa encajarte, ubicarte, pues que lo haga en un momentito, porque yo sé que, como siempre, muchos y muchas de los que venís a vernos es a ver a los invitados y no a mí, que ya estáis hasta aquí de verme. Pero bueno, no pasa nada, No, aquí no. salimos. Eso nunca, eso nunca. Siempre venimos por ti, María. ¿Qué va? O sea, por favor, no, qué vergüenza, Javier. Bueno, la cuestión, vamos allá. Javier Fernández Contreras es arquitecto por la ETSAM de Madrid. Es doctor internacional en proyectos arquitectónicos avanzados con la tesis La planta Miralles, representación y pensamiento en la obra de Enric Miralles. Ahora ya vais entendiendo el porqué de este libro. Además, ha sido profesor precisamente en la ETSAM desde 2006 hasta 2012, en la Xianyangkong Liverpool de China en 2013 y 2014 y en la ETH de Zúrich en Suiza en 2016. Actualmente y desde 2018 es director de la Escuela de Arquitectura de Interiores HED en Ginebra. O sea, que tenemos aquí, vamos, a todo un crack de la liga. Sí, ya lo vais a ver, lo vais a ver. Ya leímos un poquito de su libro hace ya como, no sé, como un mes o así, no, dos meses yo creo que leímos, y ya veréis que hoy os va a demostrar, ya veréis lo increíble que es Javier. Así que nada, bueno, simplemente mencionar que digamos que tu estudio, tu investigación, Javier, siempre está basado un poco pues en la representación y el pensamiento arquitectónicos, ¿no? Y es en esa conexión que hay ahí en esas dos cosas, y hoy lo vamos a ver todavía más con este libro. Así que, como yo te he dicho antes, el club es tuyo, los oyentes y las oyentes son tuyos, así que yo me quedo aquí. Si me necesitas para enseñar dibujos, para comentar, para lo que quieras, aquí estoy, ¿vale? Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, María. Como siempre, un placer verte en plena forma y bueno, unirme al club de lectura asimétrico y bueno, muchas gracias a toda la gente que veo que se va uniendo progresivamente. En primer lugar, a mí me gustaría un poco explicar la lógica de este libro, porque bueno, como te bien has dicho, efectivamente yo hice una tesis doctoral en la ETSAM con la dirección de José Manuel López Peláez, pues un poco sobre la relación entre dibujo y pensamiento en el caso de Enric Miralles, ¿no? Desde su época de estudiante en la ETSAP, pasando por su época de colaborador de Viaplana Piñón, por supuesto el periodo importantísimo y heroico con Carme Pinós y la época final con Benedetta Tarragó. De manera que yo intento hacer un trazado cronológico que de alguna manera contesta un poco ciertos estereotipos o clichés que se han asociado a la obra de Miralles, pues como aleatoriedad, compleja, etcétera, ¿no? Yo muestro un Miralles en ese sentido muy metódico, muy lineal también en la evolución de su arquitectura, de su obra y de su método, y sobre todo la hipótesis principal es que es imposible separar la representación, la manera de dibujar la arquitectura de la arquitectura que finalmente se construye. Incluso en la parte final de la tesis, aunque no es así, no está incluido en este libro, pero se mostrarán que incluso tanto virtudes como algunos problemas, digamos, incluso en obra o en construcción, que son directamente derivados del sistema de representación, ¿no? La tesis y el libro en concreto, y aquí ya sí que me centro muy en concreto en el libro, en este aspecto del sistema diédrico, porque el libro, el subtítulo es Fragmentos de planta y espacio, ¿no? Pero dice sistema diédrico en Enric Miralles, ¿no? Pertenece un poco a esta revisión que ha tenido lugar en los últimos 30 años, por así decirlo, sobre el sistema diédrico, en particular en el pensamiento arquitectónico. La teoría y la historia de la representación en la arquitectura ha prestado mucha atención a la perspectiva y eso es una especie de un poco de herencia pictórica, ¿no? De nuestro campo compartido con los artistas y en concreto con los pintores. Pero es cierto que durante siglos no se le ha prestado una gran atención al impacto, ¿no? Realmente del sistema diédrico en el pensamiento, ¿no? En concreto la combinación de planta, alzado y sección, ¿no?
toda esta revisión se inserta dentro un poco de pues, un libro muy importante que publicó Robin Evans en el 94, que era de Projective Cast, Architecture and its Three Geometries. Y a partir de ese momento sí que se ha empezado a hacer una revisión de cómo la institucionalización en el Renacimiento del uso combinado de planta, alzado y sección, pues cambia un poco el pensamiento del espacio, lo ubica de una cierta manera, se podría incluso decir que lo rigidiza, etcétera. Por consiguiente, hay toda una genealogía de la historia del pensamiento del espacio que empieza en el Renacimiento y que en realidad llega hasta la contemporaneidad, se podría decir justo antes de la institucionalización del uso del ordenador. Y es muy interesante en ese sentido la arquitectura como práctica creativa y como práctica de diseño y de pensamiento, porque es prácticamente la única vanguardia que durante la modernidad, o sea, durante la primera mitad del siglo XX, no cuestionó sus sistemas de representación. O sea, la música los cuestiona, la pintura ni qué decir tiene, o sea, que desarrolla toda una teoría en que dice que la visión no es perspectiva, etcétera. ¿No? Sin embargo, la arquitectura nunca cuestionó realmente la combinación, la misma jerarquía de planta, alzado y sección. Y ahí te encuentras con una genealogía de arquitectos, como Charroux, por ejemplo, que pues realmente tuvo problemas, ¿no?, para construir la filarmónica porque el sistema de representación no acompaña la realidad de la construcción, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Miralles pertenece de alguna manera a esa genealogía, ¿no? Y al final lo que es muy interesante, y es lo que yo trato de explicar de forma muy sintética en el libro, es cómo evoluciona progresivamente y se apropia de las convenciones del sistema diédrico para deformarlas y para poder pensar el espacio de una manera que todos hemos reconocido, pues, como propiamente Miralles, Miralles-Pinós, Miralles-Tagliabue, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo centro un poco el comienzo y contextualizo la época de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, pero con mucha importancia en la época de su práctica en Viaplana Piñón. Miralles, cuando era estudiante, él empezó en el 72, él fue durante 8 años colaborador de Viaplana Piñón y fue el único colaborador del estudio. Entonces, es muy importante no solo el cambio, digamos, o el protagonismo que él tuvo en la transformación del estudio, sino la pedagogía, ¿no?, realmente que para él tuvo toda aquella práctica y cómo se formó. Entonces, partiendo de una serie de proyectos de Viaplana Piñón, en los que Miralles es un colaborador muy importante, en definitiva, y de algunos incluso coautor, pues explico cómo él luego ya evoluciona el sistema diédrico en el resto de su carrera con Carme Pinós y con Benedetta Tagliabue. Entonces, si os parece, os propongo empezar la lectura, no sé, a ver cómo se ve, por un dibujito que hay publicado en el libro. Espera. Efectivamente, mira, es que lo haces. ¿Cómo se nota? Efectivamente, exacto. Bueno, este es un dibujo un dibujo respuesta, decía que pues al ver Viaplana me envió a una solicitud de entrevista que en realidad nunca pude hacerle. Entonces, bueno, todo trabajo de investigación y de escritura, pues es un trabajo de encuentros, de afirmaciones y de frustraciones también, ¿no? Eso no tiene ninguna duda. Dentro de mi camino de investigación, pues tuve la suerte de poder hablar con muchas personas, bueno, pues con Benedetta, con Eva Prats, con Ricardo Flores, etcétera, con Elena Rocchi, pero también hubo algunas entrevistas denegadas, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece importante este dibujo porque muestra un poco la intensidad de lo que fue aquella época, yo creo, de la práctica de Miralles en Viaplana Piñón muchos años después, ¿no? Entonces, el dibujo lo voy a leer porque es un dibujo respuesta que dice: si me hubieras pedido una entrevista sin nombres, quizá hubiera accedido, pero en mi arquitectura no hay nombres. El actor, el que actúa, es el autor, el único arquitecto. Necesito que comprendas. Bueno, yo creo que la verdad es que yo siempre intenté en la tesis, en el libro también, ser muy respetuoso con todos los créditos de todos los proyectos y con las diferentes épocas, ¿no? En primer lugar, con un ejercicio de honestidad y, en segundo lugar, pues para no entrar en ninguna polémica que no tiene tampoco ningún sentido. Pero creo que es bonito recoger la intensidad de un Viaplana, bueno, pues mayor, digamos, porque yo al final pues hice esta solicitud, no sé si fue en el 2011, aquí lo pongo, que todavía se niega un poco a desvelar los secretos de aquella época. Entonces, bueno, os propongo empezar por este capítulo que se llama A propósito del sistema diédrico de Viaplana Piñón a Miralles Tagliabue, ¿no? Contextualizamos un poco y después ya pasamos a Viaplana Piñón. El impacto del uso de los sistemas de representación en general y en particular del sistema diédrico en el pensamiento arquitectónico ha permanecido hasta décadas recientes como un tema poco explorado en la teoría de la arquitectura. Preocupada por su camino compartido con las artes plásticas, la arquitectura siempre prestó más atención al estudio de la perspectiva y a su condición efectista sobre el entendimiento del espacio que a las consecuencias que para el pensamiento proyectual ha tenido el uso abstracto de proyecciones planas como planta, alzado y sección. No ha sido hasta décadas recientes, cuando la voz de críticos autorizados como Stan Allen y sobre todo las investigaciones seminales de Robin Evans
han puesto el foco de atención sobre cuánto el proyectar desde proyecciones planas ortogonales condiciona de una particular manera el pensamiento arquitectónico. Es en el contexto de esta particular revisión de la relación entre sistemas de representación y pensamiento arquitectónico donde la obra de Enric Miralles cobra, si cabe, mayor singularidad. Miralles trató desde el principio de romper las constricciones de la caja diédrica. Yo siempre proyecto desde las plantas, nunca desde las secciones o configuraciones tridimensionales, afirmaría en una célebre entrevista publicada en 1995. Educado en un contexto como la ESAB de los años 70, la relación de Miralles con el dibujo estuvo marcada por la docencia de Rafael Moneo, de quien tomó prestado el programa ideológico. Estaríamos dispuestos a afirmar que el dibujo es la primera construcción de la arquitectura, rezaba uno de los textos del joven catedrático, y por la práctica profesional con Viaplana Piñón, de cuyos proyectos de las plazas duras de Sants y Granollers, de este último coautor, aprendió que la arquitectura podía concebirse como una constelación de objetos con lógica propia dentro del conjunto, construidos en planos independientes, pero integrados en un todo coherente a través de un plano de relaciones, la planta. Ya en su obra posterior con Carme Pinós y Benedetta Tagliabue, Miralles extendió la instrumentalidad de este sistema de representación para proyectar una arquitectura hecha a base de fragmentos de espacio. Huyendo de las convenciones del diédrico, Miralles evitó situar en el mismo orden de jerarquía las tres proyecciones ortogonales al proyectar por fragmentos de planta, asignándoles una geometría característica para diferenciarlos entre sí y desarrollando su espacialidad y sección con autonomía dentro del conjunto, a través de planos y maquetas independientes. Y aquí hay un pequeño diagrama, bueno, es una frase de diagrama donde pongo en secuencia, ¿no? Aquí pone planta, después fragmentos de planta y a continuación planos o maquetas parciales frente a planta, alzado y sección en el mismo nivel de jerarquía, ¿no? Es secuencia, frente a ponerlo todo en la misma. Y a continuación sigo. Fragmentaria, atmosférica, difusa. La adjetivación que la crítica ha hecho de la obra construida del arquitecto bien pone de manifiesto cuánto es heredera del sistema gráfico. Al proyectar así, Miralles no solo creó una arquitectura conocida y reconocible, sino un sistema de representación propio, sustantivable e indisociable de su propia arquitectura. A pesar de que los planos de Miralles son conocidos y reconocibles, el arquitecto no llegó nunca a elaborar un corpus teórico que definiera con precisión las implicaciones y singularidades de los mismos. Y al no hacerlo, dejó un vacío confuso del que la crítica ha sido heredera al aproximarse a su sistema de representación y a su propia obra. Este ensayo contesta esta aparente arbitrariedad y presenta un Miralles metódico capaz de combinar una creatividad heterodoxa y transversal con una sistematicidad disciplinada en la personalización del uso del sistema diédrico. Desde la fragmentación de la planta, transformando el entendimiento del espacio arquitectónico desde su práctica con Viaplana Piñón hasta sus últimos proyectos con Benedetta Tagliabue. Bueno, pues esta es un poco la hipótesis del libro, en definitiva, donde se pone un poco de manifiesto esa importancia de proyectar desde fragmentos de planta, que luego se desarrollan con independencia, con una cierta autonomía unos de otros, y a continuación os propongo entonces pasar a un poco a este resumen sintético de lo que fueron sus años de práctica con Viaplana, con Albert Viaplana y Elio Piñón, ¿no? Entonces, aquí, efectivamente, que te veo que estás muy bien preparada. Estoy al loro, estoy al loro. ¿El de arriba prefieres la planta o prefieres la...? Mira, pon si eso primero el de abajo, Vale. plano grande. Efectivamente ahí vemos el plano del proyecto de la plaza Baranguer de Granollers. Y arriba, bueno, pues se ve un fragmento donde se ve descontextualizado pues un objeto que es una serpiente, que en realidad es una luminaria, ¿no? de la plaza, ¿no? Efectivamente aquí se observa pues un mecanismo de, a partir de una planta general, pues hay una descontextualización de un fragmento que luego se desarrolla independiente, ¿no? Y ya se ve un plano típicamente Miralles, ¿no? En realidad se ve esta especie de plano en el que está la planta, los alzados, las secciones, los detalles combinados, ¿no? En el objeto de arriba, en la serpiente esta de luz, ¿no? Bueno, este es un proyecto importante y antes de pasar a leer este capítulo yo creo que es importante decirlo porque es un proyecto que de alguna manera cierra también la práctica de Miralles con Viaplana Piñón. Miralles fue coautor, de hecho en los planos que se conservan en Granollers el proyecto está avisado a nombre de los tres. Está avisado a nombre de Enric Miralles, Albert Viaplana y de Elio Piñón.
Y, bueno, en aquel momento, el hecho de que aquello no desembocara en una estructura ya profesional fija, que sería Miralles, Viaplana, Piñón, pues desembocó en la ruptura un poco de lo que sería su colaboración y el establecimiento un poco de ya una práctica que ya comenzaba con Carme Pinos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a eso? Este es un proyecto muy importante del año 83, que finalmente se termina de construir en el año 87, y vamos a ver cómo se llega, ¿no?, realmente hasta este proyecto de una forma muy sintética y muy sucinta. Entonces, el capítulo se titula Viaplana Piñón, paisajes de objetos en la planta de arquitectura. Y comienzo con una pequeña cita de un artículo muy bueno de Uriol Burillas sobre la plaza de la estación de Sants, que dice así: este fue el gran acierto de los arquitectos, llenar el recinto de elementos que, como los grandes monumentos, asumieran por sí solos la aplicación del espacio. Se podría hablar de la experiencia estética del garabato infantil, flotando en el campo de fuerzas de una acuarela de Kandinsky, o mejor, de los ritmos motores de sus improvisaciones hacia la creación de fragmentos reales de espacio. Bien, y luego ya empiezo con el capítulo, ¿no? Entonces, dice así: pocas prácticas profesionales han tenido tanta importancia en la carrera posterior de un arquitecto como la de Enric Miralles en el estudio de Viaplana Piñón. Los proyectos en los que el joven colaborador trabajó entre 1974 y 1983 se pueden dividir de forma sencilla en dos grandes grupos: edificios, proyectos arquitectónicos en el sentido más disciplinar del término, y propuestas de paisaje urbano, como plazas e intervenciones en entornos periféricos, donde los arquitectos van a desarrollar una progresiva personalización de las convenciones del sistema diédrico, creando estructuras gráficas que serían esenciales en la carrera posterior de Miralles. Lejos de un entendimiento tradicionalista del paisaje, basado en la vegetación como constructora de la identidad del espacio público, en estos proyectos los elementos artificiales van a adquirir entidad como definidores del paisaje. Objetos basados en conquistas figurativas de la primera modernidad se depositarán en soportes desnaturalizados, plazas duras, permaneciendo exentos unos de otros y dando lugar en algunos casos a composiciones cercanas a las primeras vanguardias pictóricas del siglo XX. El objeto va a adquirir una singularidad en la arquitectura de Viaplana Piñón que trasciende cualquier cuestión funcional. Y para controlarlos, pensarlos y diseñarlos, los arquitectos comenzarán a fragmentar la representación, dibujando por separado la planta como soporte donde descansa toda la intervención y cada uno de estos elementos en planos independientes. La ligereza y autonomía gráfica de estos planos confluyen, por un lado, la descripción de las formas del dibujo, que el estudio había comenzado tras la mayor difusión de la obra de Stirling, Sota o los constructivistas rusos, sobre cuyo trabajo se publicaron importantes monografías en los años 70. Y por otro lado, la influencia del programa intelectual de Aldo Rossi, de cuyo proyecto para el Monumento de la Resistencia, Elio Piñón escribiría que reivindica el objeto como episodio ajeno a cualquier ambiente, aprensible en términos de sensación, para añadir posteriormente, respecto al proyecto de la piazza del municipio en Ségrate, que el cercado físico del espacio es la operación que garantiza el límite de lo artificial, suelo previamente desnaturalizado y convertido en un fondo arquitectónico afectivo. Es decir, se trata de una arquitectura que se explica a sí misma a través de sus propios mecanismos gráficos, que no necesita el contexto para sustentarse, hasta el punto de no citar el suelo en el que se apoya el monumento de la Resistencia o de aislarlo y prepararlo casi de un modo sacro para recibir la fuente de Ségrate. El objeto se convierte para Rossi primero y para Viaplana Piñón después en un episodio cualificado y completo en sí mismo, que tiene en la desnaturalización y abstracción de la superficie sobre la que se va a apoyar el leitmotiv de su relación con un contexto propio. Como ocurriría más adelante con los proyectos de las plazas duras, la fuente de Ségrate aparece representada en dos pasos. Un plano propio en el que distintas plantas, alzados y secciones construyen su definición geométrica y un delicado plano de sombras arrojadas, típicamente rossiano, en el que la proyección en planta permite ubicar la fuente en un contexto autónomo sin citas al entorno urbano. Tras varios proyectos iniciáticos y experimentales, como el Parque de la Mediterránea o la propuesta para el Parque del Escorchador, serían las plazas de Sants en Barcelona y Baringué en Granollers los proyectos que mejor condensaran las ambiciones teóricas de Viaplana Piñón y también aquellos en los que los arquitectos segmentaran por primera vez el sistema diédrico en un esquema combinatorio, controlando la relación de objetos desde una planta de conjunto y desarrollando su diseño en planos individualizados. La planta de la plaza de Sants ha sido descrita por Kenneth Frampton como la aplicación urbana de las tesis de Kandinsky, punto, línea, plano, entendiendo el punto y la línea como los elementos de la composición urbana, y el plano
como el fondo neutro donde localizar las coordenadas de inserción de los objetos que sustantivan el espacio. La plaza Baningué contiene, por su parte, matices y acentos personales que dejan prueba del enorme peso que Enric Miralles tuvo en su elaboración. Es el caso de la serpiente de luz, en cuya geometría en zigzag es fácil reconocer la influencia e interés que la obra de Michael Heizer le había suscitado tras su estancia en Estados Unidos para cursar estudios en la Universidad de Columbia, o de los despieces de pavimentos, cuya cuidada combinación de orden y desorden anticipa la atención que prestaría a este tipo de detalles en su arquitectura posterior. Los planos de objetos de Sanz y Granollers muestran cómo cada uno ha sido dibujado de manera independiente, atendiendo a su especificidad lejos de categorías gráficas generales. Dibujar de esta manera implica concentrarse en lo específico de cada elemento, subrayar su singularidad como acontecimiento en la plaza y evitar los automatismos de la representación, algo que permite identificar el plano de objetos como un sistema gráfico basado en de contextualización de un objeto desde la planta de conjunto y definición en un plano autónomo. Construcción de un entorno envolvente, mediante abatimientos y superposiciones simultáneas en los que alzados y secciones se orientan desde la geometría de la planta. Y finalmente, multiescalaridad, convivencia de múltiples escalas en un mismo plano, integrando en un único documento el objeto y sus detalles constructivos. En las plazas de Sanz y Granollers queda, por tanto, configurado el esquema planta más planos de objetos, un sistema que atiende de manera simultánea a la individualidad de los elementos y a su relación de conjunto. Proyectos ambos de Viaplana, Piñón y Miralles, sería este último, el joven alumno que en sus inicios había entrado como colaborador hasta convertirse en protagonista esencial de las propuestas más programáticas del estudio, quien mejor sabría leer las posibilidades de este método gráfico como herramienta de pensamiento aplicable no solo a plazas o intervenciones de paisaje, sino a edificios mismos, para proyectar una arquitectura hecha a base de fragmentos de espacio aparentemente inconexos y autónomos en su visión separada, pero de encaje perfecto en su visión de conjunto. Bueno, pues esto es un poco, como veis, de una forma muy rápida, una primera fase de la época de Enric Miralles, y os voy a proponer pasar a Miralles Pinós. Yo ya sé que leíste en tu intervención anterior un poco, pero yo creo que eso da una cierta linealidad y nos ayuda un poco a entender, ¿no?, de dónde venimos. Entonces, voy a hacer simplemente, vamos a pasar al capítulo siguiente, que se llama Miralles Pinós, fragmentos de planta, fragmentos de espacio. Vamos a volver a mostrar el dibujo. Ups. ¿No se ha cortado? Sí, se nos ha cortado. Asimétricos, asimétricas, ¿nos oís? ¿A quién me escucháis a mí? ¿Escucháis a Javier? Ahora. Se ha cortado un momento, hemos vuelto. Las cosas del directo. Efectivamente. Pues nada, aquí estamos viendo aquí está un mecanismo muy parecido al que hemos visto en Granollers. Se ve debajo la planta del cementerio de Igualada, pero arriba se ve la capilla. La capilla, que es un triángulo, es un fragmento de la planta de todo el cementerio, que se decontextualiza y se detalla pues, con los abatimientos y secciones y detalles necesarios para su detalle. En realidad es un soporte muy similar. La única diferencia es que lo que antes en Granollers era un objeto, era la serpiente de luz, pues ahora es un espacio, es una habitación, que es la capilla del cementerio de Igualada, que bueno, cualquier persona que nos esté escuchando que haya estado allí en el cementerio, pues sabe que es una obra inacabada, es una sala triangular, en hormigón, con luz cenital, luz lateral, etcétera. Bueno, pues todo esto se detalla. Sí, pero es maravillosa, ¿eh? Es fantástico. Es yo creo que realmente una de las mayores fuerzas del cementerio es su inacabamiento, ¿no? Es el hecho de que nunca se terminó, ¿no? O sea, está un poco de ruina, ¿no?, acelerada, ¿no?, que también tanto le gustaba a Miralles. Sí. Bueno, yo creo que así se entiende muy bien cómo es posible llegar a esto, ¿no? Efectivamente, partimos de un mecanismo que se aplica a objetos. Esto es muy lógico porque diseñar objetos urbanos a medida, pues lo más lógico es la fragmentación en distintos planos de objetos, pero de repente cuando esto se aplica al espacio, pues ya no es tan obvio, ¿no? O sea, ya de repente cambia un poco. Y es intrínsecamente, típicamente Miralles. O sea, esta cosa de que efectivamente hay una arquitectura fragmentaria, hay una idea de fragmentos, de trozos que se detallan por separado, pues evidentemente viene de esta práctica. Antes de comenzar a leer el capítulo de esta intervención, esta época con Carme Pinós, voy a hacer un pequeño salto, saltando un poco el orden del libro, porque como uno nunca deja de montaje las cosas, y entonces voy a proponer leer brevemente una cita que hay en el libro, en la introducción del libro, que es una entrevista que yo le hice a Eva Prats, ¿no? Eva Prats, del estudio Flores, que fue una de las primeras colaboradoras que tuvieron Carme Pinós y Enric Miralles, creo que fue la segunda,
y que cuenta un poco la precisión que se prestaba al dibujo, ¿no? A la precisión en el dibujo en el estudio de Miralles. Entonces yo creo que esto es importante antes de sumergirnos en el periodo Miralles. Dice así: dibujo y pensamiento en la obra de Enric Miralles. Y esto es una cita tal cual de Eva Prats, a quien tuve pues la suerte de entrevistar hace ya muchos años. Dice así: al entrar en el estudio, lo primero que nos enseñaba Enric era a dibujar. En aquella época trabajábamos todos juntos, los 4 en la misma mesa. Carme, Enric, Sé, que fue la primera colaboradora que tuvieron, y yo, que fui la segunda. El tamaño de las mesas del estudio era relativamente grande, para poder dibujar sobre ellas planos de gran formato, a menudo DIN A0. Lo primero, por tanto, era saber cómo pegar el papel a la mesa. Enrique explicaba cómo cortar el celo con cúter, evitando el dentelleado habitual, para que escuadra y cartabón se movieran suavemente sin rozar con el límite del corte. Se dibujaba sin paralex. De alguna manera establecía un marco demasiado rígido y limitaba los movimientos. Solamente se usaban escuadra y cartabón que se iban desplazando una sobre otra más allá del límite del papel. Ese límite rectangular, que en el dibujo a regla tantas veces introducía 2 direcciones por defecto, en realidad no existía en el estudio de Enrique y Carme. Las curvas se trazaban con compás, marcando con precisión los centros de circunferencia y los puntos de tangencia. Así el dibujo era preciso a cualquier escala. A partir de fotocopias ampliadas o reducidas y conociendo la posición exacta de centros y tangencias, puntos, en definitiva, el dibujo podía ser reconstruido sin desfase alguno en la geometría. La precisión en la geometría era muy importante, la relación entre dibujo y pensamiento también. En realidad, no usar el parallax tenía que ver con esto: evitar los automatismos del dibujo, concentrarse en aquello que se estaba dibujando. Todo lo que se dibujaba se pensaba desde la arquitectura, no desde la delineación. Si había que hacer una secuencia de ventanas, nunca se ponía el parallax y se hacían líneas, ¿no? Sino que se hacían una a una. Todo era uno a uno. Entonces pasas al siguiente dibujo, que es la siguiente página, y efectivamente ahí vemos, bueno, pues cualquiera que haya dibujado a mano, como se hacía un poco antiguamente, pues entenderá lo laborioso que es dibujar cada elemento girando la regla, en este caso la escuadra y el cartabón, en lugar de hacer paralelas directamente, ¿no? Entonces sigue así la cita de Eva Prats: teníamos que dibujar ventanas, no líneas. Se establecía así una conexión fantástica entre el pensamiento y la mano. Dibujar, el acto mismo de deslizar la mina sobre el papel, era así recorrer mentalmente la arquitectura que esas líneas construían, sus detalles. Dibujarla era recorrer todos esos momentos. Era un método de dibujo que te obligaba a ser consciente de lo específico de cada elemento, de su singularidad dentro del conjunto. Un método de dibujo que concedía prioridad al pensamiento sobre la delineación. Bueno, yo creo que esto muestra claramente el soporte intelectual y técnico y la manera de entender el dibujo de Enric Miralles, que había heredado de Viaplan Piñón, pero también hay que ser muy claro de un soporte teórico muy fuerte de Rafael Moneo, ¿no? Una insistencia muy fuerte de Rafael en los cursos en la CHAP por la importancia del dibujo como construcción misma, ¿no? El dibujo como lugar del pensamiento arquitectónico, ¿no? Ahí hay un contexto muy interesante, que es esa CHAP de los años 70, que se convierte en el centro de la arquitectura española. El centro de gravedad se mueve de Madrid a Barcelona, y Miralles, bueno, en época con Viaplana Piñón, pero también siendo alumno de Moneo en la CHAP, pues entra en un contexto donde se editaba arquitecturas BIS, donde bueno, Barcelona era verdaderamente el centro de ebullición, de todo un momento histórico que fue muy importante. Bien, pasamos a los años 80, año 83, Miralles, pues bueno, empieza a trabajar con su compañera personal, que se convierte en su socia profesional también, con Carme Pinós. Empiezan a hacer concursos y empiezan, pues bueno, a ganar concursos uno detrás de otro, y vamos a llegar a uno muy importante, pues que evidentemente fue el cementerio de Iguala. Entonces ya pasamos a este capítulo de nuevo, he hecho un pequeño flashback, pero volvemos a donde estábamos. Volvemos al cementerio. Y dice, voy a citar también aquí una cita de Miralles y luego ya empezamos, ¿no? Dice: puedes ir dibujando fragmentos y entonces se van definiendo los problemas. ¿Qué forma tiene esto? ¿Cómo funciona? Entonces, curiosamente, esta especie de dibujos que ya conoces respecto al ocupar, donde vas envolviendo las cosas, los vas acercando hasta que se producen las tangencias, etc. Enric Miralles. Y comienza ya el capítulo. A finales de 1983, Miralles y Pinós comienzan a ejercer de forma independiente, presentándose sobre todo a concursos de arquitectura, en su mayor parte ampliaciones de edificios públicos. Son propuestas en las que se mantiene inalterado el interés demostrado por Miralles durante la Viaplana Piñón, por la singularidad de los objetos, que ahora se desplazan al interior de la arquitectura. Lo que harán Miralles y Pinós será transformar elementos normalmente subordinados al orden general del proyecto en objetos individualizables y autónomos dentro del conjunto.
unidades de circulación o de paso adquirirán en su arquitectura una especial singularidad, trascendiendo su mera condición subsidiaria. En efecto, quien revise propuestas como la ampliación del Ayuntamiento de Algemesí o el ambulatorio La Llagosta, verá cuánto en ellas las escaleras no se alinean con los ejes de estructura ni con el marco geométrico de la planta, lo que permite que actúen como un elemento dinamizador que introduce un componente plástico en la sección. Además, se combinan con rampas y se evita repetir la misma solución en los distintos tramos de su desarrollo vertical, lo que les confiere a un tiempo cualidades cinéticas y escultóricas con identidad propia dentro del conjunto. El primer proyecto que construyen Miralles y Pinós supone la confirmación de esta atención a la singularidad de los objetos. La Escuela La Llauna, de 1984, es una remodelación de una antigua fábrica para uso escolar, en la que la inserción del nuevo programa se hace sin ocultar la arquitectura del edificio existente, dando lugar a un proyecto en el que, en palabras del propio Miralles, lo nuevo y lo viejo se confunden. En toda la intervención se respira un cierto aire espartano que contrasta con la calidez de algunos detalles, pero sobre todo con la sofisticación de los objetos de nueva inserción que se presentan dibujados en planos independientes como si fueran uno de los delicados muebles urbanos de las plazas de Sants-Granollers, que en este caso se apoyan sobre un soporte que no es horizontal. El primero de estos objetos que debe significarse es la escalera principal, independiente geométrica y constructivamente del edificio original. El hecho de que no repita solución de su trazado en ninguna planta y tenga claramente diferenciados el arranque, desarrollo y culminación, la convierte en un elemento de gran plasticidad que atraviesa con indiferencia la construcción existente. Así lo confirma la propia barandilla que, evitando la convención de ser la mera equidistancia de las zancas, se desliza libremente entre las distintas plantas del edificio, dotando a la sección de una cierta continuidad narrativa. La tensión diagonal y el carácter alámbrico de esta escalera recuerda algunas instalaciones de los constructivistas rusos o a las Slap Dance de Oskar Schlemmer, referencias ambas afines a la sensibilidad de Miralles y Pinós en los 80 y anticipan la solución de las cruces del cementerio de Igualada. La propia entrada principal de la escuela se convierte también en un elemento singular dentro del conjunto. En ella, un cuerpo curvo se salta las constricciones del orden estructural y, en lugar de encajarse entre los pilares y dinteles de la estructura original, crea un nuevo orden de escala. De 2 pisos de altura, metálico y vítreo, frente a la masividad del edificio industrial, este cuerpo introduce un verdadero orden gigante, moderno, que significa la entrada y rompe con su geometría curva y usabilidad variable el estatismo de la caja en la que se inserta. Todos estos objetos participan de la misma autonomía respecto de su contexto que las piezas de Rossi o los muebles de las plazas duras de Viaplana Piñón. Son episodios autosuficientes, ajenos a la fábrica del edificio original, que toman como un fondo neutro en el que posarse. Los objetos de la Llauna se depositan sobre la construcción existente con la misma levedad y materialidad que los muebles de las plazas duras sobre sus soportes desnaturalizados. A nivel metodológico o proyectual queda su independencia gráfica, el hecho de representarse en planos separados, como la primera aplicación de lo que en principio era un sistema para objetos urbanos a elementos del propio edificio, a la arquitectura misma. Alguien podría argumentar que la singularidad concedida a la escalera o a la entrada principal de la Llauna se debe a la diferencia constructiva entre lo existente y lo añadido, pero lo cierto es que la Llauna es toda una declaración de intenciones, mostrando los proyectos posteriores de Miralles y Pinós la misma atención al detalle preciso de cada una de las partes constituyentes de la arquitectura. Así, en la Escuela Hogar en Morella, la puerta de acceso principal se convierte más bien en una escultura pivotante, anticipando los despiezes de hormigón de Igualada. En la colonia de Vilaseca, una pasarela quebrada organiza el acceso a las viviendas en planta primera, dinamizando el estático volumen del edificio original. Y en la escalera del Centro Cívico en Hostalets, la singularidad con que se piensan todos y cada uno de sus escalones genera una multiplicidad de situaciones que trasciende su mera función circulatoria, dando lugar a una coreografía de sonidos que Elías Torres recogió en un divertido dibujo Banda Sonora. Escaleras, puertas, muebles. La arquitectura de Miralles Pinós estará caracterizada por la riqueza de episodios, convirtiendo cada uno de sus elementos en tema de proyecto e individualizándolos en objetos susceptibles de ser considerados con independencia unos de otros. Por tanto, en estos primeros proyectos de Miralles Pinós, los edificios se representan en planta, alzado, sección y los objetos arquitectónicos por separado, en planos independientes. Una singularidad de la que se hicieron eco las primeras monografías que sobre su trabajo se publicaron en el año 87, como el número 30 del Croquis o el número 6 de A30, que abundaban en la reproducción de estos planos de objetos. Sería el cementerio de Igualada, proyecto desarrollado tras un concurso ganado en 1985, el proyecto que marcaría la aplicación de este tipo de representación fragmentaria al espacio. Mientras que en los primeros proyectos de Miralles Pinós
tienen especial importancia los objetos arquitectónicos, en Igualada no serán únicamente muebles o elementos de circulación, sino directamente fragmentos de espacio los que se dibujen con independencia unos de otros. Geométricamente, en la planta presentada al concurso se yuxtaponen una Z, los nichos, con un triángulo, la capilla. Entre estas figuras existen importantes diferencias de programa y tamaño, perteneciendo ambas al catálogo de geometrías tipo que por aquella época desarrollaban Miralles y Pinós. El recurso a ellas se muestra pertinente en el caso del cementerio. El triángulo es una figura inestable que alberga accesos en dos de sus tres vértices, confiriendo a la capilla una condición de lugar de paso, alejada del estatismo de cuadrados o rectángulos. El zigzag, por su parte, es el camino, un corte en el terreno que desciende en paralelo al relieve del lugar, acompasando el recorrido fúnebre. Desde el punto de vista gráfico, es singular en el concurso cómo la definición tridimensional de ambas figuras se produce por separado. A la secuencia de secciones que corta la planta a intervalos regulares se añaden dos grupos de planos independientes, uno para los nichos y otro para la capilla. El primero separado de la planta y el segundo abatiendo directamente desde ella, anticipando así la fragmentación del sistema de representación de la propuesta final. Tras ganar el concurso, Miralles y Pinós recibieron el encargo de realizar la primera fase del proyecto, pasando la planta del cementerio de ser una Z con cabeza triangular a convertirse en una V de brazos asimétricos, que incorpora en su vértice otra zona morfológica y cualitativamente diferenciada, el área de los panteones, de planta elíptica. Capilla, nichos y panteones se presentan desde el punto de vista tridimensional como entidades totalmente diferenciadas. Los nichos son unos muros huecos coronados por viseras escultóricas de hormigón, la elipse es un talud abierto al cielo en dos niveles y la capilla es una sala semienterrada bajo una losa de sección móvil. Es decir, cada pieza arquitectónica tiene una sección singular y única dentro del conjunto, siendo seguramente esta la razón que conduzca a la fragmentación definitiva del sistema de dibujo. En los planos de la versión definitiva del proyecto se reconocen dos jerarquías planimétricas. Por un lado, planta y secciones de la totalidad de propuesta y por otro, unos planos de detalle en los que fragmentos de la planta general se aíslan, detallándose sus alzados y secciones con independencia del resto del proyecto. Uno de estos fragmentos es la capilla, de forma triangular. Entonces aquí, bueno, pues sí tiene sentido poner de nuevo, ¿no? Como habías hecho tú muy bien. Sí, la planta. ¿No? Porque se entiende perfectamente el mecanismo, ¿no?, de fragmentación de la planta, ¿no? Cómo se saca un fragmento, ¿no?, en este caso la capilla, que es un triángulo, y se detalla realmente por separado. Entonces, en relación a esta capilla, pues claramente digo, la capilla de Igualada supone la incorporación del sistema planos de objetos al pensamiento del espacio. Ahí reside su singularidad. En efecto, en los planos de objetos estudiados previamente, la forma siempre se construye desde el exterior. Planta, alzados y secciones recomponen un elemento en el que el observador está fuera. Pero en esta sala el punto de vista se ha desplazado al interior. La tendencia a pensar de manera específica a los objetos se incorpora así a los espacios. Y de la misma manera que aquellos objetos se dibujaban prestando especial atención a la singularidad de sus detalles, estos espacios se dibujan buscando aquello que los hace específicos, únicos dentro del conjunto. El plano de la capilla revela cómo la planta se compone esencialmente de dos zonas. Un triángulo cuya base se expande para acoger dos accesos desde el exterior y un cuerpo alargado acoplado en uno de sus vértices, la sacristía, cuya geometría parece ser una homotecia de la huella ondulada del resto del cementerio. Aunque la planta es una, múltiples secciones y alzados explican las particularidades de ambas zonas, sala principal y sacristía. Llama la atención la ausencia de algunos alzados interiores para definir los testeros de la sala, por lo que es de suponer que se generan mediante la simple extrusión de los muros desde la planta. Por consiguiente, la arquitectura de Miralles y Pinós se dibuja por categorías de pensamiento, no de representación. No existe una jerarquía gráfica previa a la jerarquía del proyecto, sino que es la propia arquitectura la que define las necesidades del dibujo. En el plano parcial de la capilla no hay decisiones predeterminadas. No hay sección longitudinal o transversal tipo, ni tampoco están incluidos todos los alzados, sino solo aquellos cuya información no está contenida. Es un plano de instrucciones. Bueno, yo creo que esto es muy importante, aquí podemos hacer un inciso, pero es importante realmente entender que efectivamente no hay categorías a priori del dibujo. El dibujo se guía por la arquitectura, ¿no? Se deforma y solo se dibuja aquello que es estrictamente necesario para las instrucciones de su construcción. O sea, no es un dibujo preciosista, no es un dibujo de comunicación, incluso muchas veces es realmente un sistema gráfico de instrucciones. ¿Cómo vamos de tiempo, María? Tú aquí que eres la... Estamos a menos cuarto, tenemos 10, 15 minutillos. Vale, pues vamos a terminar este capítulo y entonces a continuación decidimos a cuál pasamos. Vamos a seguir. Vale.
Vamos a ver, entonces, vamos a terminar. Son como instrucciones, decíamos aquí. Vale, las cualidades Página 50. para Igualada se observan en muchos proyectos de toda la obra de Enric Miralles, sometidas a una particular evolución en el tiempo, pero siempre partiendo de la fragmentación de la planta como mecanismo para estructurar las distintas partes de un proyecto. Se produce así un dibujo en dos jerarquías de planta, lo que da lugar a una redefinición disciplinar del uso de esta proyección en arquitectura y del sistema diédrico mismo, mediante la cual una única planta se combina con una serie de planos independientes construidos sobre sus propios fragmentos. Aunque Miralles desarrolló todo un léxico propio para describir esta operación proyectual, lo cierto es que nunca llegó a conceptualizar con expresiones diferenciadas estas dos jerarquías de planta, algo que vamos a definir como planta general más n, introduciendo n como una variable matemática, como varios planos parciales. La planta general es la planta desde la que se generan las piezas que integran el proyecto de arquitectura, mediante su fragmentación en función de las geometrías reconocibles en la misma, como se observa en la carpilla triangular de Igualada. Es preciso aclarar que un mismo proyecto puede tener varios planos de planta, en una aproximación convencional, tantos como pisos, pero hipotéticamente solo una planta general desde la que se piensa la totalidad del proyecto. En los proyectos de varios pisos de altura, la planta general es estratificada y profunda, construida a base de superponer papeles de calco sucesivos. El plano parcial, que es lo que acabamos de ver, este plano de un fragmento de la planta, el plano de la capilla, por ejemplo, ¿no?, es un fragmento de la planta general descontextualizado y aislado en el que una serie de secciones, alzados y detalles construyen su definición tridimensional hasta generar una pieza arquitectónica, según la propia notación de Miralles, como se explica en el capítulo siguiente. Al integrar en un único documento múltiples abatimientos y secciones, superposiciones de niveles y detalles constructivos en distintas escalas, permite trabajar de manera holística la totalidad de cada pieza, construyendo un entorno envolvente que instrumentaliza una definición precisa de la forma arquitectónica y su construcción. Bueno, termina el capítulo con un pequeño párrafo que insiste un poco en la importancia que Miralles daba siempre a todo este tipo de temas, no solo en su práctica, sino también en su práctica académica, en su docencia. En sus primeros años de docencia en la Escuela de Barcelona, Enric Miralles solía insistir a sus alumnos en la importancia del dibujo. Aparte de técnicas de alineación para que los planos ganaran precisión, explicaba mecanismos gráficos basados en la construcción geométrica desde la planta, insistiendo en realizar alzados y secciones abatiendo desde esta para incorporar al proyecto, según sus propias palabras, residuos de espacio. En el caso de los planos de la capilla y los pantalones de Igualada, el hecho de que todas las proyecciones estén vinculadas a la planta y contenidas en un único documento convierten al plano parcial en un documento total en el que se pueden pensar con autonomía y relatividad respecto del conjunto, los residuos y particularidades de cada espacio. Bueno, vamos a hacer un salto cuántico, muy rápidamente. Cuántico. Vamos a repetir un poco, tú ya sé que también leíste un poco la parte de Miralles y el Parlamento de Edimburgo. Eso ilustra bien porque así vemos los tres periodos, ¿no? Se ha visto la plaza de Granollers con ese objeto, se ha visto la capilla de Igualada, un fragmento de espacio. Yo creo que Miralles es muy importante porque efectivamente, bueno, pues este capítulo, ¿no?, es la foto de la planta y de la maqueta, ¿no?, de la gran sala del Parlamento de Edimburgo. Evidentemente, mucha gente asocia, digamos, la figura de Miralles, y que decir tiene Miralles Taliague, pues a las maquetas, ¿no?, al trabajo en maquetas. Pero es verdad que estas se institucionalizan y llegan en la trayectoria de Miralles en una fase tardía, llegan un poco al final de su época con Miralles Pinós, bueno, no es que lleguen, pero llegan con más cantidad, por así decirlo, y a nivel proyectual, o sea, a nivel realmente como mecanismo, realmente en el que pues, son completamente instrumentales en el desarrollo del proyecto, sobre todo a partir de mediados de los años 90, cuando se crea un taller de maquetas en el estudio. Se crea un taller muy artesanal, pero es el que permite articular la discusión colectiva en torno a maquetas. A mí me interesa mucho siempre esta imagen porque efectivamente vemos el mismo mecanismo. Espera, que te la pongo. El mismo mecanismo que hemos visto en Igualada, que es sacar un fragmento de la planta, en este caso es un fragmento que es una maqueta. O sea, vemos la maqueta de la planta abajo, que es una especie de donde encajan todas las piezas, y de repente vemos que cualquiera que revise la evolución que está publicadísima en el cementerio de Edimburgo verá que en cada fase siempre hay maquetas. Esas maquetas, en la primera fase, son maquetas pequeñitas, monolíticas, pero a partir de la tercera o la cuarta fase del proyecto, de la tercera o cuarta versión, se empiezan a fragmentar, ¿no? Y ya siempre se desarrolla. En realidad es una forma de proyectar que viene de este dibujo, ¿no?, fragmentario, ¿no?, que de repente se aplica a maquetas. Consiste en definir unos contornos en planta, estos contornos corresponden a distintas áreas de programa.
esto las salas, lo otro las torres de oficinas, esto la entrada principal, etcétera, y se van desarrollando tridimensionalmente en maquetas. Evidentemente esto es lógico en los años 90 y a mediados de los años 90 y no tanto en el principio de la carrera de Miralles con Pinós, pues porque en mediados de los 90 tienen un estudio con Talia Web, con 30 o 40 colaboradores, y entonces la maqueta es muy útil, porque la maqueta es un objeto democrático, es un objeto colectivo en el que puede trabajar mucha gente al mismo tiempo. Pues vamos a rápidamente ver un poco el comienzo de este capítulo, no nos va a dar tiempo a leerlo entero, pero con eso está un poco cerrada la hipótesis de todo el libro. Dice, Miralles Talia Web, maquetas parciales, el encaje de modelos físicos. Y comienza con una cita de Fabián Asunción, que fue un poco el maquetista de aquella época heroica de las maquetas de Miralles Talia Web. Dice así, sí, claro, en el despacho de Miralles siempre se empezaba por la planta. Yo nunca he empezado una maqueta sin que alguien comenzara el proyecto. Sí que he hecho una maqueta justo después de que él me diera el primer croquis. Una maquetilla así pequeñita como en el proyecto del Parlamento de Edimburgo. Fabián Asunción, director del taller de maquetas de Miralles Talia Web entre 1996 y 2000. Bueno, a finales de 1989, Enric Miralles se separa de Carme Pinós y comienza una nueva vida personal junto a Benedetta Talia Web, quien acabaría siendo igualmente su socia profesional desde mediados de los 90 en los proyectos más celebrados del estudio, como el Parlamento de Edimburgo, el Ayuntamiento de Utrecht o el Mercado de Santa Caterina. El año 1990 será un periodo de transición para el arquitecto. Desplazado del estudio que compartía con Pinós, se instala temporalmente junto con sus colaboradores más próximos en la cocina del estudio de Robert Brufau, donde elabora los proyectos de ejecución del Polideportivo de Huesca y del CENAR Alicante, así como el concurso para la nueva sede del Círculo de Lectores de Madrid. No será hasta 1991 cuando, desde su nuevo estudio en la calle Avilló, Miralles se dedique con fuerza a la elaboración de nuevos proyectos, algunos de los cuales abrirán importantes vías de experimentación para su arquitectura posterior, como el ya comentado del Parque en Mollet del Vallès. A lo largo de la década, el estudio extiende progresivamente su capacidad de experimentación con maquetas. Los modelos de alambre, madera o metacrilato aumentarán en número y calidad, permitiendo probar un número cada vez mayor de configuraciones formales. Se establece así un sistema de trabajo en el que Miralles elabora dibujos en planta desde los que controla la geometría soporte de los proyectos para pasar posteriormente a colectivizarlos y probar configuraciones tridimensionales sobre ellos por medio del trabajo con maquetas. Un sistema que bien podríamos definir como la planta como contorno, la maqueta como sección. Los proyectos del CENAR Alicante o del Parque en Mollet muestran una vocación experimental de Miralles en la que trata de llevar al extremo las posibilidades de la composición por relación horizontal de piezas diferenciadas, llegando incluso a fragmentar un mismo programa en múltiples unidades, como las gradas en el caso del estadio o los pavimentos en el del parque. No obstante, en paralelo a la construcción de estos proyectos, Miralles se va a enfrentar al problema inverso, arquitecturas en las que el conjunto es el resultado de la repetición de múltiples unidades del mismo programa y que bien podrían definirse como modulares. Estas propuestas van a presentar a un Miralles más sistemático, que no necesita emplear un amplio abanico de recursos ni acudir a múltiples sistemas de sección ni planos parciales para individualizar las piezas dentro del conjunto, sino que va a confiar a la repetición y variación de un mismo módulo el valor de toda la operación. ¿Cómo vamos de tiempo, María? Pues estamos entrando ya en los últimos 3 minutos. 3 minutos. Lo dejo aquí, si te parece, vamos a ver. Vale. Pero normalmente, ¿cómo hacéis al final? Porque nunca he llegado al final, soy un mal asimétrico en este sentido. Siempre... Te he pillado, Javier. Me quedo a la mitad porque soy un desastre, María, la verdad. Pero, no, para nada. A ver, es un libro... Los invitados... Perdón. ¿Hay alguna posible pregunta de la gente que nos está viendo o leyendo? Pues a ver si quieren hacer cualquier pregunta, adelante. Yo sí tengo una pregunta para ti, vale, de hecho. Vale. Es una pregunta un poco, a ver, que daría para muchísima reflexión, yo creo, ¿no? Que es precisamente... Bueno, a mí este libro ya sabes que nos fascina Enric Miralles, nos fascina tu manera de contarlo, o sea, es una cuestión ya personal y creemos que lo tenéis que tener todos. Si os interesa Miralles, yo creo que aquí hay muchísimo que conocer desde un punto de vista, pues como veis, también muy metódico. Pero mi pregunta es, después de... leer todo esto, ¿no? Y también de tus propias investigaciones sobre el pensamiento y la representación arquitectónica, cómo funciona todo esto, y también como director, ¿no? De una escuela ahora mismo de diseño, hablando de la representación, ¿cómo ves tú esta cuestión, ¿no? De un poco el abandono, no sé si ahí pasa también, si pasa en tu escuela, ¿no? El abandono un poco precisamente de estas representaciones en diédrico, precisamente
por la sustitución por el ordenador con estos sistemas de 3 dimensiones, los sistemas BIM. ¿Cómo ves un poquito todo esto? Sé que esto da para reflexionar y casi para hacer una tesis, pero también un poquito cómo ves tú, en referencia a lo que hemos visto aquí, ¿no? Cómo el proceso de representación gráfica va cambiando y evolucionando en Miralles, ¿no? ¿Cómo ves tú toda esta cuestión? Pues es una muy buena pregunta, María. Nosotros lo que estamos haciendo ahora aquí en Ginebra, en mi escuela, es precisamente abrir un poco el abanico de la representación y abrirlo tanto en práctica, aplicándolo directamente en proyectos que construimos, etcétera, como en teoría, ¿no? Entonces, sí que hay una cierta visión un poco contestataria respecto a la pedagogía clásica de arquitectura, en la que hay una centralidad del dibujo, que por supuesto defendemos, o de la maqueta, pero sin embargo no hay una centralidad de la fotografía, o no hay una centralidad del cine, o incluso del videojuego, o del texto, de la escritura, de la narrativa. Entonces, estamos en un proceso precisamente de cartografía un poco de la diversidad de sistemas de representación y media, un poco la hipótesis también de Beatriz Colomina y de mucha gente que trabaja en estas líneas, pero damos en este sentido, estamos en una línea de dar la misma centralidad casi a lo que sería la fotografía que lo que sería el propio dibujo, o el propio dibujo analógico, el propio dibujo perspectivo, el propio dibujo en planta de sección o por ordenador, sin tratar de priorizar. Evidentemente hay una centralidad del dibujo en el pensamiento arquitectónico. Eso es indudable. Pero nos parece muy contraproducente o muy anticuado incluso el hecho de que la sociedad realmente pues piense en fotografía, por ejemplo, que hay un pensamiento relacional que va del cine a los medios, a Instagram, al videojuego, incluso al catálogo comercial, ¿no? Como ha sido también bien analizado por Andrés Jaque en este proyecto de Kia Disobedience. Y sin embargo la arquitectura sigue no prestando realmente atención a esta diversidad de medios, ¿no? De medios de comunicación y de representación, que sin embargo están informando o dando forma al pensamiento sobre el espacio que la sociedad articula, ¿no? Entonces, todo lo que estamos desarrollando ahora, y de hecho, bueno, yo voy a sacar ahora un libro que trata sobre estos temas, es precisamente un poco salir un poco de estos paradigmas que hemos heredado de la formación de la arquitectura en la Escuela Politécnica, insertar realmente el pensamiento de un espacio dándole, pues casi por ser un poco simplista y radical, pero dándole la misma importancia a Wes Anderson que a Thomas de Man, que a David Hockney, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente nosotros, entre los 3 personajes que más citamos en esta pedagogía son precisamente estos 3 actores. A uno lo hemos conseguido invitar, a Thomas de Man lo tuvimos hace unos meses en conferencia, todavía no hemos llegado a tener a David Hockney ni a Lars von Trier, pero bueno, llegará. Es cierto que para nosotros, siempre que hay un sitio donde hay un pensamiento del espacio, creemos que el arquitecto y el arquitecto de interiores, en este caso, tiene por lo menos que entenderlo. Otra cosa, pues, a lo mejor no sabe programar videojuegos, pero por lo menos tiene que entenderlo. Y al final esto pues viene un poco de mis inicios con la tesis. Evidentemente yo soy un arquitecto educado en una escuela politécnica, en la EXAM, y parto de la centralidad del dibujo, pero a partir de ahí hay un abanico que se abre y que cada vez nos interesa más. Y esperamos llegar a un día en el que en los planes de estudio pues la fotografía sea tan central como el dibujo, por ejemplo, ¿no? Abarquen todas estas herramientas, ¿no? Sí, por no hablar, que ya no tenemos tiempo, pero por no hablar, por ejemplo, de todo este tema de la realidad virtual, en la que ya es otra liga, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, Javier, ha sido un placer hablar contigo, leer este libro contigo, escucharte, reflexionar. Me parece de verdad precioso y te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas venido hoy aquí. Mira, nos dicen rápidamente, es que se nos va a cortar, pero dice, es un mito la desaparición de las maquetas. A medida que evoluciona la tecnología, ellas evolucionan. En los estudios más respetados existe hoy un taller de maquetas y modelos físicos. Pues bueno, ahí queda también. Yo creo que las maquetas, vamos, yo personalmente lo he usado desde primero de carrera, o sea, siempre he estado trabajando con ellas y yo creo que es un modelo que no se va a perder, que van a evolucionar lógicamente, bueno, pues ahora los modelos 3D, las impresiones, bueno, en fin, hay de todo, pero yo creo que es una cuestión de utilizar las herramientas para el proyecto, ¿no? Y como tú propones, pues la fotografía, la película y lo que haga falta. Yo creo que hay que evolucionar. Así que, Javier, de verdad, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, ya sabéis, edicionesasimétricas.com si os apetece tener el libro de Javier, o en las librerías que ya están abriendo cada vez más y ahora ya desconfinados, pues de repente igual todo va un poquito más rápido. Así que nada, os mandamos un abrazo enorme a todos y a todas los que habéis estado ahí detrás. Javier, un abrazo enorme, a ver si nos vemos pronto. Sí, es verdad. ¿Vale? Venga. También a Juan y a todo el Club Asimétrico. Y gracias a los que nos han seguido. Muchísimas gracias, Javier. Un besito. Chao.